Buenas tardes a todos, creo que nos conocemos la gran mayoría. Mi nombre es Alberto Rodríguez, de parte Millennial. No les voy a coger mucho tiempo, sé que nos queremos ir, voy a tratar de hacer esto lo más conciso posible. Y ciertamente, ¿verdad? Escuché el título de la presentación, pero quise hacer otra cosa. Es de ciberseguridad y nada, voy a centrarme en un tema particular que quería discutir hoy. Bien rapidito, los que no conozcan nuestros servicios, sé que muchos de ustedes saben que nosotros trabajamos con implementaciones del récord electrónico, con procesos organizacionales, trabajamos con operaciones, visión estratégica, pero estos son nuestros servicios también de sistemas de información, y uno de ellos, y el que más quiero hacer hincapié aquí ahora mismo, en un área en que nos hemos estado enfocados en los últimos años en organizaciones de salud y en industria que no es salud también, es el lado de seguridad manejada, en el lado de allá. Así que ciertamente yo diría que ese es el foco que le estamos dando a la parte de IT dentro de la empresa, y todos los otros servicios de implementación y plan estratégico que trabajamos, pues también ustedes ya los conocen. Hace poco circuló por ahí una encuesta que muchos de ustedes llenaron. ¿Se acuerdan de esa encuesta? Tú no la mencionaste, yo la voy a mencionar. ¿Se acuerdan de esa encuesta? Alcen la mano los que la llenaron. Yo sé, hay unos cuantos de ustedes aquí. La envió Magali. La que envió Magali. No, habían como 18 personas que la llenaron, ¿verdad? ¿Cuál ustedes ya casi se lo enseñé? ¿Cuál ustedes entienden fue la barrera número uno que ustedes mismos pusieron en esa encuesta que tenemos? ¿Qué escuché por aquí? Budget. ¿Algo más? ¿Alguien más? Presupuesto. Ciertamente el budget, y esto es un tema que lo llevamos hablando varias veces en el pasado, hemos tenido reuniones en los comités, en la asociación, y sabemos que es un reto para nosotros del Departamento de Tecnología, organizacionalmente, trabajar con nuestros departamentos y nuestras organizaciones para asegurar un buen budget. También esto fue la segunda barrera que salió en esa encuesta, que fue la falta de personal capacitado. No voy a entrar en este tema aquí hoy porque es un poquito más extenso. Yo entiendo que tenemos que hacer un follow-up de este tema particular para poder seguir desarrollando esfuerzos que nos ayuden en ese sentido. Me voy a enfocar hoy en presupuesto y voy a trabajar un poco y les voy a comentar un poquito sobre cómo le damos verdadero valor a las inversiones que estamos haciendo en ciberseguridad en la organización. Así que el presupuesto de ciberseguridad, que en este caso estoy solamente hablando de presupuesto de ciberseguridad, así que ese es el entorno de la conversación. Podemos empezarlo, o yo les sugiero que comiencen siempre utilizando un benchmark. Así que, ¿qué es un benchmark? Una comparativa. La comparativa puede ser mirando encuestas, mirando qué está haciendo la industria, mirando qué están haciendo mis peers, mirando qué están haciendo los vendors, utilizando estadísticas que nos dejen saber cómo estamos comparándonos con equal parts, ¿verdad? Típicamente, en este caso, pues, centros federales, podemos hacer unas comparativas y unos benchmarks. Yo tengo también varias ideas en las que podemos ayudar en ese sentido desde el PRP, que nos puede ayudar a crear comparativas y ese benchmark para que todos podamos compartir esa información. Luego de eso, tenemos que definir los objetivos de ese presupuesto. Y ese objetivo, lo más importante de todo, es que tiene que estar alineado con la estrategia organizacional. ¿Okay? Y eso suena bonito, pero muchas veces lo primero que yo hago es que solicito a la gerencia o a los líderes copia del plan estratégico de la organización. Y 8 out of 10 no dice ciberseguridad en ningún sitio del plan estratégico. Quizás menciona la palabra tecnología, a grosso modo, pero parte de esos objetivos, ¿verdad?, que queremos lograr con ese budget es cumplir los objetivos organizacionales estratégicos. Y número 3, pues el tercer paso, obviamente, evaluarlo y asignar el presupuesto a las áreas. Así que a grosso modo esos son los pasos. Voy a hablar un poquito de benchmark para que tengan una idea
Esto obviamente son números no de Puerto Rico, son números nacionales, pero el presupuesto promedio de IT para los HQACs en Estados Unidos está entre 4 y 7% del ingreso del revenue total de la empresa. Esto es promedio nacional. Eso incluye hardware, software, salario del personal, infraestructura y ciberseguridad está ahí adentro también. Así que pongan un 6% para que se quede con ese número. 6% del revenue de la empresa promedio en los centros en Estados Unidos se dedica como un budget para IT. De ese 6% adicional es budget de cybersecurity dentro del otro. ¿Okay? De nuevo, esto es promedio. Esto indica, y es lo que tengo aquí abajo, que la ciberseguridad es un componente significativo del gasto, sí lo es. En muchas veces es más un 10% que un 6% cuando miramos nacional. Y si nos vamos a otras industrias como lo de finance, banking, puede llegar hasta un 15% en casos más de industrias como lo que es la banca y la finanza, está cerca del 15%. Así que ciertamente salud está un poco por debajo de la media cuando lo comparamos con otras industrias. Pero ya usted sabe que comparándose con centros nacionales, un 6% es un número promedio. Si usted está por debajo, pues, ¿verdad? Puede significar muchas cosas y vamos a ver más adelante. Quizás tiene que hacer un catch-up, quizás en los próximos 3 años tiene que dedicar un poco más de esfuerzo para hacer catch-up y viceversa. Si usted siente que está demasiado por encima de ese número, pues hay que reevaluar en qué estamos invirtiendo ese gasto. Una de las otras ideas que le doy, aparte de benchmark, vayan a sus pólizas de cybersecurity. Y esto lo discuto con varios de ustedes. La póliza de cybersecurity todos los años, los famosos cuestionarios que nos envían las compañías que conocemos, están aquí estos snapshots bien chéveres, nos dan una indicación de qué es lo que está haciendo la industria. ¿Right? Así que claramente, ¿verdad? Todo esto lo tenemos que adaptar a nuestra madurez organizacional, pero yendo a esas pólizas y a través del tiempo viendo cómo cambian esos cuestionarios, yo puedo sacar buenos insights de qué está haciendo la industria y en qué debería estar dando más atención o a qué le están dando más atención allá afuera, que eventualmente, ¿verdad? Significa, tengo que invertir más tiempo o dinero en eso. ¿Okay? Así que es otro de los consejos que les doy, aparte del benchmark, verdaderamente evalúen esas pólizas bien. A veces, los DITEC, somos los únicos que hemos visto esto en las organizaciones. Más nadie, ¿verdad? Más nadie, o no nos hemos sentado con las otras áreas funcionales de la organización para verdaderamente entender qué es lo que dicen estos cuestionarios o qué pretenden buscar. Así que la gobernanza organizacional, política, roles, esa es una parte bien importante ahora mismo en las pólizas. Continuidad de negocio, protección, recuperación. Si se fijan, son áreas que no son técnicas. Gobernanza organizacional, continuidad de negocio, adiestramientos, pero muchas veces no las discutimos con otras áreas del negocio. Así que otro consejo que les doy, las pólizas de ciberseguridad pueden ser una buena indicación. En el 2022 se le hizo un survey, aquí tenemos otra encuesta, y lo que quería destacar con esta imagen es que le preguntaron a las organizaciones cuánto es el budget de IT y de ciberseguridad en su empresa. Y si miran allá abajo tenemos 2 que dicen don't know or cannot disclose y none. Y entre esas 2 tenemos en promedio casi como un 20% ahí en uno de los años. None puede ser varias cosas, pero en muchos casos, si supieran, hubieran escogido uno de los números. So, básicamente sí es un no disfrazado. Pero estamos hablando que casi un 20% no sabemos. No sabemos cuánto es el budget de IT, no sabemos cuánto es el budget de ciberseguridad. Así CFO dice que le pregunte, que ella sí sabe, me imagino.
Y en otra estadística que tengo por aquí, tengo un onshore, y miren, está más o menos por la misma línea, 24% onshore, no tenemos idea. Y esto es nacional. Así que no se sienta mal. No se sienta mal que usted no sepa cuántos rayos me dejan gastar o no tengo para gastar. Casi una cuarta parte de Estados Unidos está en las mismas. ¿Ok? ¿Tenemos que mejorarlo? Sí. Esto es una estadística, un número que es del 2020, si no me equivoco, sí. Esto es un reporte que hizo Deloitte, un poquito, tiene ya 3-4 años, pero ese número que está allá arriba, que son 2.700, es lo que nos cuesta aproximadamente un empleado, gasto de cybersecurity al año. Y esto, obviamente, Deloitte tiene más del 60% de firmas globales gigantescas, así que no necesariamente es healthcare, pero lo podemos utilizar como una guía, ¿verdad? Quizás estamos alrededor de los $2.500 por empleado en cybersecurity. Puede ser que sea una métrica promedio. Y los encuestados citaron tecnologías emergentes como uno de los retos más grandes, ¿verdad? Y en donde se está gastando más, Robotic Process Automation, AI y toda esa tecnología, así que ese número continúa aumentando. Piensa en promedio por cabeza en su organización, haga el múltiplo, y más o menos vaya utilizando, ¿verdad?, esos números como unos starting points. De nuevo, son benchmarks de la industria. Aquí traté de hacer un anuncio como los de Bad Bunny, no se ve bien, pero este formato. Se recomienda a las entidades de salud que inviertan al menos el 10% de su presupuesto en IT, específicamente en cybersecurity. Así que estamos en un 6, tenemos a la banca y a finanzas que están en un 15, estamos tratando de llegar al 10, estamos tratando de hacer el empuje para que podamos acercarnos a ese 10%. Así que, y en la medida que vayan saliendo estas tecnologías más avanzadas, hay por todos lados, que lo hemos visto continuamente, vamos a tener que seguir trabajando con ese número dentro de lo que es el departamento del budget IT. Un ejemplo bien sencillo, y esto mucha gente me dice, sí Alberto, pero es que no es tan fácil traducir a números estas cosas. Un ejemplo bien sencillo, vamos a coger un ejemplo antivirus, queremos reemplazar el antivirus de la organización, queremos meter un Advanced EDR, un Endpoint Protection bueno, de verdad, con Advanced, reemplazar lo que teníamos. Vamos a decir que tenemos 1000 endpoints, ¿verdad? Asígnele una incidencia a lo que usted tiene actualmente. Vamos a decir que tenemos el antivirus actual y cada año tengo esa incidencia de que tengo máquinas infectadas las que tengo que trabajar. Así que año 1, 10%, año 2, 20%, año 3, 30%. Y esto es bien sencillo, pero es para que tengan una idea cómo podemos hacer un weighted cost de algunas cosas y llevarle un número tangible para que podamos trabajar un budget con finanzas o con los líderes. ¿Okay? Traducir esa parte técnica en números tangibles. Vamos a ponerle un número de lo que nos cuesta, vamos a decir $500. Cuando tenemos que arreglar una máquina que está infectada, hay que sacarla del piso, hay que llevarla a IT, hay que sacarle los discos, revisar, reformatear, hacer un rollback si tenemos imagen. Vamos a asignarle un número de cuánto nos cuesta ese incidente, promedio, ¿verdad? Así que por 1000 devices, tengo 50,000 el primer año, con una incidencia de 20 el segundo son 100,000, con una incidencia de 30 tengo 150,000 en costo del año 3. Y después voy a plantear el nuevo EDR, planteo que me va a bajar la incidencia de esos casos. Así que estoy haciendo una reducción del riesgo y lo puedo llevar a un número. ¿Okay? En vez de un 10, un 5. En vez de un 20, un 5. Voy a decir que me voy a mantener en 5, ¿verdad? Son estimados. Esos estimados pueden ser comparando con las herramientas que hay allá afuera. Puede salir de muchas maneras ese estimado. Y vamos a decir que el incidente ahora me va a costar 400 porque tengo un ahorro de horas operacional, porque la herramienta es un poco más eficiente para cuando hay issues resolver con esas máquinas. Así que le bajé $100. Ya veo una diferencia total entre la solución que tengo y la que estoy sugiriendo de 240 de potential savings por incidentes. A los 3 años
obviamente voy a tener que pagar la solución nueva. Le estoy poniendo aquí un número 65, lo que me va a costar la solución nueva de EDR, y le voy a restar eso al savings y me voy a quedar un net savings o un ROI de 23%. Sorry, me fui. Después les puedo compartir esto, pero esto es para que vayan pensando de una forma, de nuevo, traducir lo que llevamos a veces técnico a números. ¿Okay? A números. Todo se puede llevar a números. ¿Que vamos a tener assumptions? Sí. ¿Que vamos a tener estimados? Claro. Por eso es importante el benchmark, que justifique esos assumptions. ¿Qué debo considerar en mi presupuesto? Aparte de tecnología y herramientas, miren todo lo que debemos considerar. Las pólizas, los trainings a los empleados, sus contratos que tengamos, fondos de contingencia, manejo de riesgos a suplidores o contratistas. Todo eso debe estar considerado en ese budget. Aquí hay un ejemplo al lado derecho que tiene algunas de estas cosas, pero no se olvide, ¿verdad?, que aparte de lo capital, del costo capital, que es la tecnología y las herramientas, tenemos unos costos operacionales, un OPEX, en todas esas otras cosas que hay que considerar. Esto es otro tema que a mí me gusta hablar mucho, porque podemos desarrollar el budget, podemos tratar, ¿verdad?, de influenciar, pero necesitamos un compromiso de los líderes, necesitamos un compromiso de la gerencia en nuestras organizaciones. Yo les pregunto, ¿quién es la persona de más alto nivel en sus organizaciones que es responsable de cybersecurity o de los riesgos de ciberseguridad? ¿Quién es? El que tiene el ranking más alto que es responsable de los riesgos. CIO. Ok, los que tienen CIO. ¿Quién más? Dice. ¿O qué te ríes, Pablo? Director ejecutivo. Ok. ¿Alguien tiene otra opinión? IT. Mira eso, no salió la foto. Un firewall por ahí. No salió. Pero literal, cuando le hicieron esa pregunta en Estados Unidos, 80% dijeron CIO o IT. CIO y IT. Pero yo creo que era 10% que decían board o CEO o cualquier otra persona. Apenas un 10%. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo eso? Que le estamos poniendo más de un 80%, ¿verdad?, del responsibility o la accountability a nuestro departamento de IT de ser los accountables de cualquier riesgo de ciberseguridad. Así que como líderes tenemos que un poco cambiar ese mindset y cambiar ese riesgo en las organizaciones, ¿verdad?, de cómo vemos esa parte. La comunicación clara y efectiva. Muchas veces me dicen, no, Alberto, pero es que yo he tratado y he llevado y me he sentado y le he dicho y necesitamos esto y necesitamos aquello. Pero de nuevo, muchas veces nos quedamos hablando tech y no hablamos business. Por eso les planteo lo del presupuesto y quiero empezar con ese punto, porque lo financiero inevitablemente me está hablando de un business risk, un riesgo de negocio. Así que en la medida que podamos cambiar ese lingo de tech siempre a una conversación de business risk, vamos a ser más efectivos comunicando. La cultura, que se habla mucho de la cultura, pero la cultura se debe definir, la cultura de ciberseguridad, y todo empieza con lo que les decía ahorita, la estrategia organizacional, los planes estratégicos. ¿En dónde estamos contemplando estos temas en los planes de la empresa para los próximos 2-3 años? Ya se supone que los planes estratégicos estemos hablando de AI o hablando de otras tecnologías, de Machine Learning, y conjunto a eso va a venir inevitablemente, te va a haber un line ahí que diga algo de Cybersecurity. Y entonces, ¿verdad?, la explicación del compromiso financiero y el impacto en negocios son aspectos sumamente importantes para llegar a convencer a los líderes. Voy rapidito. Voy a skipear esto. Aquí hay un ejemplo de un roadmap, y de nuevo los que le quieran tomar fotos se los puedo compartir luego.
Lo más importante que quería que se llevaran de esto, y en la experiencia y lo que hemos visto, a través de los años nos hemos ido moviendo un poco de lo que es Identity, Protect and Detect, y tenemos que ir trabajando más esta parte de Respond and Recover. Y mucho del trabajo que hay que hacer en esta parte de Respond and Recover tiene que ver con trabajar con playbooks, tiene que ver con trabajar con adiestramiento al personal, implementar procesos de Business Impact Analysis. De nuevo, estamos hablando de impacto de negocio, no estamos hablando de tecnología. La parte de arriba sí se enfoca en herramientas y tecnología, pero nos olvidamos de esta parte aquí abajo muchas veces y no le damos el plan a estas cosas o el seguimiento. Aquí, ¿verdad? Hay un montón de cosas que faltan, pero todo lo que tiene que ver con recovery, incidencia, business continuidad del negocio, readiestramientos, toda esa parte tiene que ser parte de ese roadmap de ciberseguridad. Voy súper rápido por aquí. Esta imagen siempre me gusta que la miremos y la traigamos, obviamente. Nosotros tenemos por aquí Castillo también con la herencia de la influencia española. Pero si se fijan, el Castillo, y hablando un poquito ahora de defensas, el Castillo tenía muchos mecanismos de defensa, no era uno solo. Tenía las torres, tenía los rotos por donde tiraban las flechas o tiraban lo que sea, tenían la fosa esta, o no sé cómo si se dice fosa, pero llena de agua para que el que pudiera, ¿verdad? O el que pudiera llegar al gate, tenían la forma de que cayeran en la fosa. Y todo eso en conjunto es lo que en tecnología o en ciberseguridad, ¿verdad? Llamamos un approach de ciberseguridad que se llama Defense in Depth en inglés, que básicamente es como coger una cebolla que tiene muchas capas y tratamos de que no solamente sea un mecanismo de defensa en el cual dependemos, sino el conjunto de todos esos mecanismos se convierte en nuestra defensa. Algo bien importante que está pasando en los últimos años, ¿qué está pasando? Este famoso dibujito en la nube. Hay una tendencia, ¿qué está pasando con la nube? El castillo existía porque dentro del castillo tenía que haber algo valioso. Pues si estamos poniendo murallas es porque estamos protegiendo algo que está dentro del castillo. ¿Dónde está lo que nosotros tenemos valioso hoy? En algún sitio en Estados Unidos. Bueno, quizás en Estados Unidos. En Amazon. La realidad es que no sabemos, pero sabemos que no está dentro de las cuatro paredes. Pero está físicamente en un sitio. Bueno, se supone, sí. Y eso supone. debe estar resguardado. Pero a lo que voy, y ¿verdad? Los datos corporativos, en el caso de nosotros, el famoso EMR, es la data más valiosa que nosotros tenemos que proteger. Sí, claro, tenemos otros datos y otros assets en la organización, pero la más valiosa, que es el EHR, la estamos moviendo a la nube, por darles ese ejemplo. ¿Qué tipo de protección y defensa estamos creando alrededor de eso? Y son preguntas retóricas, no quiero que me contesten ahora, pero quiero que vayamos cambiando el pensamiento de cómo construimos esos mecanismos de defensa y verdaderamente qué estamos protegiendo. ¿Qué estamos protegiendo? Nuestras empresas obviamente no tenemos tanto trabajo remoto, pero hay otras industrias donde mucha gente está trabajando remoto, desde donde sea, en el aeropuerto, en el coffee shop, en la casa, en la barra. En el caso de nosotros eso no se da tanto, hay una cultura de que, ¿verdad?, nos mantenemos en la oficina, pero tenemos aplicaciones por todos lados en la nube ya y nuestra data más valiosa está en la nube. Y con esto, ¿verdad?, quiero ir cerrando y es a donde los quiero llevar, y mi mensaje primordial de todos aquí, a los IT especialmente, es que empecemos a hablar, a educarnos y a buscar soluciones que sean del famoso Zero Trust. ¿Cuántos han escuchado Zero Trust? ¿Has escuchado Zero Trust, Ángel? ¿Alguien me puede definir lo que es Zero Trust en sus propias palabras? Sí, leer el slide.
¿Pero qué significa cero confianza? Poner los controles máximos para validar que una persona es. Controles máximos. Piensen en este escenario. Tenemos el EHR en la nube. Y mucha gente me va a decir, no, pero Alberto, yo tengo el EHR en la nube, pero eso tiene, yo lo tengo whitelisted con el IP público de mi organización, y si tú no estás aquí adentro no puedes llegar a él, y, ¿verdad? Y tiene unas credenciales. Ok. Si yo le envío el phishing email a Jaime cayó, me dio sus credenciales, entro al network local, desde el network local llego al EHR igual. Right? Llego a donde sea, una vez entro allá adentro. Aunque la data no esté ahí, que es el punto, me puedo mover lateralmente. Porque ya es implícito en tu ambiente, ¿verdad? Estoy partiendo de la premisa que no tiene Zero Trust, pero es implícito en tu ambiente que una vez yo estoy adentro, estoy autorizado a entrar a todo. Pero Zero Trust lo que nos dice es no, eso no va a ser así. No me importa para dónde tú vas, aunque estés aquí adentro, tú me vas a volver a autenticar quién tú eres. No voy a confiar en eso. No voy a confiar en ti aunque estés adentro o no. ¿Cuánto me queda? Le queda una media hora. Digo, ¿tú cuánto te queda? Sí, ya terminaste. Digo, tú para resolver la merienda, me paré para ver qué iba a hacer allá. Así que, mira a ver qué vas a hacer. Estoy confundido. ¿Quieres que acabe? No, ya acabé, ya estoy acabando. Sí, no, a mí tampoco me molesta terminar. No. ¿Te puedes caer ahí? No te caigas. Vamos a acabar esto. Zero Trust, ¿verdad? Cuando vean por ahí la abreviación que dice ZTA, Zero Trust Architecture, o la arquitectura de cero confianza, a eso es lo que nos referimos, lo que acabamos de definir. Así que todos tenemos que empezar a pensar en ese contexto. Los traditional VPNs, el VPN es lo más malo que existe ya hoy en día con tanta solución de Zero Trust que hay, y seguimos confiando en un VPN que con un user y password estamos protegidos de alguna forma, no sé por qué. Así que hay muchas cosas que tenemos que ir repensando, y lo que busca el Zero Trust, o lo que hace, número uno, es que autentica al usuario, pero también autentica el device. Por ejemplo, vamos a decir que Alberto tiene su laptop, ¿verdad? Esta MacBook Air, y con esta MacBook Air que usualmente se conecta al EHR. Zero Trust puede tener reglas que digan, ok, aunque yo tenga el user y el password de Alberto, pero hoy no se está conectando desde la Mac, hoy se está conectando desde un dispositivo que yo no reconozco. By the way, se está conectando a una hora que no es lo usual que yo lo reconozco. O desde un location que no es típico. Así que le voy a pedir o otra regla de autenticación o no le voy a dar el acceso. Y de nuevo se crea un sistema de condiciones de accesos dinámicas, no son estáticas, y se puede hacer una combinación de controles mucho más robusta que lo que tenemos hoy en día. Así que puede, por ejemplo, si Alberto está en un aeropuerto, se va a detectar y no se le va a dar acceso. Eso puede ser una condición. Si está en cualquier otro network, está bien, pero si es un Starbucks o es un public Wi-Fi, no puede entrar a EHR. Un ejemplo. O si está en su laptop, fine, pero si está en un dispositivo que no es ni su laptop ni su celular, no va a poder ver el EHR. Así que todas esas reglas las podemos crear. No basta con tener un user y un password. Ese es el punto. Y además de que nos da la flexibilidad de que podemos, ¿verdad? Podemos crear más flexibilidad para ese usuario o ese empleado. ¿Dónde está? Yo sé que tú tienes estos devices y que tú viajas a Europa cada 2 meses, un contratista o una compañía, ¿verdad? Así que podemos crear esas reglas en el sistema. Esto es un ejemplo, y by the way, no se crean que esto es carísimo o esto es complejo. Van a haber muchos vendors que les van a vender, sí, esto es el next level y te va a costar tanto. Miren, lo más importante que usted tiene que salir de aquí hoy es
yo quiero aprender de Zero Trust. Quiero aprender de Zero Trust. Hay soluciones open source, hay soluciones excelentes, gratis. Esto es una de ellas, la de Cloudflare. ¿Cuántos conocen Cloudflare? Cloudflare tiene una solución gratis de Zero Trust. Yo lo he implementado en múltiples clientes pequeños. Excelente. Después de 100 devices, creo que te salen $5 al mes. Por darles un ejemplo. Cloudflare. Está Zscaler, está Tailscale, está NetBird. Hay varias. Y de nuevo tienen un tier gratis. Lo importante es que salgamos a utilizarla. Esto es un diagrama sencillo, ¿verdad? Del cliente conectándose a través de un túnel WireGuard. En este caso utiliza túneles de WireGuard. No sé si algunos conocen lo que es el túnel WireGuard. Un poquito más avanzado que un VPN tradicional, tiene otro encryption y funciona mucho más eficiente. El WAT es qué tiene que tener ese device o ese usuario para poder acceder al recurso. Así que user password o sign in de Microsoft, device, está en la laptop tiene el BitLocker prendido, la laptop tiene los parches de Windows, todo eso puede ser condiciones. Si no, no le doy acceso. Y después, how. Esto es simplemente cómo la plataforma, en este caso de Cloudflare, lo trabaja. Puedes utilizar un reverse proxy, que ellos hacen, ¿verdad? Redirigen todo tu tráfico a un reverse proxy de ellos. Puedes utilizar el firewall de ellos, private routing o in-browser para hacer SSH, por ejemplo, dentro del mismo browser. Todo esto nos protege no solamente lo que está en nuestras organizaciones, pero también lo que está cloud. Así que de nuevo, con Zero Trust podemos envolver todos los assets, no importa si están en la oficina o si estamos accediendo a algo que está en el cloud. ¿Ok? Hasta ahí llegó la clase de Zero Trust. Lo que quiero que se lleven es repensar el approach. Ahora tenemos aplicaciones por todos lados. Y by the way, les estaba hablando del ejemplo del EHR, pero ADP, Sage, QuickBooks. ¿Dónde está nuestra data? Relevant. Los que tienen Relevant. ¿Cuántos tienen multifactor o tienen un single sign-on con algún security control frente a Relevant? ¿Sabes lo fácil que es yo entrar a Relevant? Hago un dump de toda la data y ya. Son cosas que tenemos que empezar a pensar y no, ¿verdad?, lo tradicional. Conclusiones. Gastar más no significa mejor defensa. Eso no es lo que hemos dicho aquí hoy. Gastar eficientemente, que esté alineado con los planes organizacionales y con los objetivos de la organización y que esté alineado también a la madurez de la organización. No podemos comparar distintas empresas, ¿verdad?, en distintos niveles de madurez. Así que gastar apropiadamente no es gastar más. Y aquí también tenemos conclusiones. Involucrar a los principales, estrategia de nuevo de seguridad organizacional. Estamos hablando de la cultura de ciberseguridad que tenemos que lograr. Reformar ese pensamiento de la alta gerencia en lo que respecta a la seguridad. El riesgo. ¿Cuál es el riesgo al negocio? Riesgo al negocio. No hablemos nada técnico. Riesgo al negocio y cómo se alinea con los objetivos de la organización. Y de nuevo, tratar de centrarnos en temas, incidencias del futuro, en este nuevo pensar de las cosas que tenemos que estar mirando proactivamente desde ya y entrar eso desde el principio ya en los planes estratégicos. Si hoy sabemos que el futuro es AI, Machine Learning, Advanced Threats, Zero Trust, desde ya yo tengo que tener un roadmap para los próximos 3 años al least que incluya esas cosas en ese plan estratégico. ¿Okay? Creo que con eso los dejo. Gracias. Cualquier cosita, estamos a la orden, Millennial. Gracias a todos.